dice su coleguilla que estamos de vuelta con otro análisis de DJ. Hoy traemos al gran José María, DJ Pepo, que me lo habéis pedido 50 millones de veces. Tengo los comentarios llenos de DJ Pepo. Y lo he ido dejando, lo tenía ahí en el backup, ¿no? Lo tenía ahí preparado para hacerlo. Lo que pasa es que siempre me van saliendo otras alternativas y al final lo voy aparcando y hoy ya he decidido traerlo porque ya está bien, ¿no? Hay que traerlo porque Pepo es uno de los grandes de España y es pues uno mítico y tiene que estar en los análisis. Así que sin más dilación, como digo siempre, vamos para adentro. Bueno, aquí podéis ver que es para Radio Electrónica Colombia, ¿no? Para un set para una emisora colombiana para hacerle promo por allí. Bueno, como podemos ver, pues tiene un buen setup montado, varias cámaras, una enfocando aquí, bueno, el pendrive. Esta cámara no tampoco sé muy bien qué hace. Y bueno, pues tiene 2 CDJ y 2 platos. No sabemos si va a usar los 12 DJ y el plato a la vez, o vais soltando disquillos de vez en cuando. En fin, vamos a ir viéndolo sobre la marcha. También tiene aquí la RMX 1000 como multiefectos. Y bueno, aparte tiene aquí un ordenador que no sé si será suyo o será de la gente que lo ha puesto ahí para grabar el set. Bueno, vamos a empezar. Pero como veis, comienza con una intro, ¿no? Muy electrónica. Veis aquí DJ Pepo, banderita española. Está aquí dando unas señales aquí a algunos de los, pues supongo que de los gerentes de aquí del programa de radio. Le estará diciendo que nos lo escucha por ahí o algo le estará diciendo. Y vemos que ya está haciendo sus primeros cortecitos. Vemos que ya está toqueteando efectos a más no parar. Y bueno, como vemos, pues la intro ahora mismo la tiene filtradilla, o eso parece, porque no llego a verlo. O no porque tiene el grave quitado. El que tiene filtrado es el nuevo tema. Pero vamos, que le ha hecho ahora mismo un cambio de grave y le ha quitado el filtro. Esta cámara no se ve muy bien, no tiene muy buena resolución. Vemos que ahí filtra y hace un cortecito y ya entra pues con toda la base. Vemos que a la vez, bueno, ahora acaba de empezar a hacer sus primeros cortes con el delay activado. Y aquí pues delay y crossfader. Aquí lo ha dejado en uno de los lados, no sé por qué. Ah, no, lo tiene en el centro. Es que no se ve nada la cámara. Lo tenía en el centro. Vemos que está pinchando bastante lento, ¿no? No sé de cuándo es este set. Yo creo que ahora está pinchando a unos BPM mucho más altos. Quizás en este set a lo mejor empieza más lento y luego se pone más rápido. O estos son los BPM en los que se suele mover Pepo. Yo creo que no, yo creo que se mueve unos BPM un poco más rápido. Aquí vemos que está haciendo cortes con el delay activado. Aquí filtra con el delay activado también. Aquí vemos que apaga el delay y ya pues entra a la base. Vemos que este canal lo tiene ahora mismo oculto en agudos. Tiene los agudos totalmente a cero. Vemos que está jugueteando con los medios. Le incrementa bastante, ¿no? Le está dando bastante presencia a los medios de este canal. Aquí hace un backspin manual acompañándolo. Vemos que aquí a la vez que filtra, hace cortecitos mientras filtra. Vuelve a ajustar más o menos todos los potenciómetros, ¿no? Para tenerlos en el nivel. Vemos que vuelve a hacer otro cortecito con el delay. Vuelve a reajustar todos los potenciómetros. Vemos que tiene las manos súper inquietas. No se puede estar quieto ni medio segundo. Aquí vemos que acaba de activar el roll. Ahora filtra. Y mientras filtra activa roll, hace repeticiones, ¿no? Va cambiando de patrones. Vemos que sigue jugueteando con el roll. Y ya pues cuando rompe pues lo apaga, ¿no? El audio va un poquito atrasado. Vemos que aquí activa el delay. Y a la vez que activa el delay empieza a hacer los cortecitos de subir y bajar. Y claro, al subir y bajar el canal, como se quedan las colas, hace tan. Y hace como un contrapalo. Y vemos que está jugueteando con los filtros y ecualizadores. Y vemos que está cambiando ahora de efecto. Se ha vuelto a pasar al roll. Aquí no le ha entrado cuando él quería. O sea, que ha apagado el efecto creyéndose que iba a entrar y no ha entrado. Vamos a repetirlo a ver por qué no ha entrado.
ahí desactiva el roll y según viendo la forma de onda, el tema parece que iba a romper ahí con el grave, pero no entra el grave, no sé por qué. Quizás porque esté el volumen muy bajo, no lo sé, porque he visto que ha tocado la ganancia así de repente. Vemos que aquí juguetea con los fader y con el crossfader. Aquí le da un poco de crash a una de las pistas, ¿no? El efecto crash. Vemos que ahora está cambiando otra vez al efecto. Ahora se ha venido al efecto filtro. Vemos que está haciendo filtradas de estas automatizadas, ¿no? Con LFO. ¿Veis? Le ha puesto un LFO bastante largo para que haga la caída esa. Eso os recuerdo que se puede ajustar dependiendo del compás que pongáis. Aquí justo va a romper el tema. Vemos que hace un scratch justo cuando va a romper y ya, pues bueno, lo quita. No lo ha soltado, ¿no? Para que rompa, sino que ha hecho el scratch y ya lo ha quitado. Aquí vemos que a la vez que en el canal, el de la derecha, activa el efecto crash, ¿no? Le mete un poco de efecto, baja el otro canal, así solo deja un canal sonando, realza el crash y luego lo vuelve a subir el otro canal y ya apaga el crash o lo pone en cero. Porque si tú tienes los dos sonando y le metes, por ejemplo, el crash, pues junto con la base del otro tema, el efecto casi no se aprecia. Por eso él baja el canal, mete el efectillo y luego lo sube. Atento ahora a la forma que tiene Pepo de hacer la transición, de quitar el tema uno de los temas que están sonando. Normalmente puedes o bajar el canal o quitarle frecuencia y ocultándolo, hacer un backspin, bajarlo poco a poco, en fin, hay miles de maneras de hacerlo. En este caso Pepo tiene una manera un tanto peculiar, ¿no? Vamos a verlo, y en vez de hacer con la mano a lo mejor hacer o hacer como un scratch, pues él lo hace con el codo. Él ya prepara el codo, lo veis aquí, y hace como un backspin, pero en vez de hacerlo con la mano lo hace con el codo, ¿no? Aquí vemos que activa el filtro. No, el filtro no, el noise. Parece como un noise con un LFO, ¿no? Que tiene una secuencia. Aquí vemos que él también juega. Yo creo que era el noise. Aquí vemos que ha cambiado. Ahora ha cambiado el noise. La verdad es que no lo sé. Pero el noise, si os fijáis, tiene como un patrón, ¿no? Tiene un LFO. No sé realmente qué efecto es. Vamos a ver ahora un efecto que intenta hacer Pepo. Están los dos bombos justo uno encima de otro y él va a hacer un scratch en el CDJ de la izquierda. Va a hacer un scratch justo en el bombo para cuando lo suelte, en vez de estar el bombo encima del bombo, al hacer un scratch lo pone justo detrás. Entonces suena pum, 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 y suena como un redoble de bombos, ¿no? Eso pasa cuando no están los bombos uno encima del otro. Entonces, para hacer este efecto, o bien lo para con el canal bajado y lo suelta justo detrás de cuando suena el bombo principal, o bien cuando están los dos arriba, que es un truco un poco más arriesgado, en uno de los dos hace un scratch así tucutum, y lo suelta y ya se pone justo detrás, teniendo en cuenta que es un truco manual, que aquí no hay digamos una ayuda de la tecnología. Aquí si hace el scratch y no lo sueltas bien, no lo mete bien. Entonces vamos a ver cómo hace digamos el truco y vamos a ver si le sale bien. ¿Veis? Aquí hace el scratch, pero veis que no le ha entrado bien, pero rápidamente, porque Pepo tiene mucha experiencia, en cuanto hace el scratch y ves que no te ha entrado donde tiene que entrar, pues rápidamente lo regulas. Pero claro, para eso necesitas saber pinchar, de oído. Eso, un DJ de los de hoy, que lo llevan todo sincronizado, esto no lo hace ni harto vino. O sea, estos trucos no los vais a ver nada más que en gente que, pues eso, que venga de la old school, que haya pinchado con vinilo, y estos trucos vienen de ahí. Entonces la gente de hoy en día se limita a darle así, soltar el QE y ya está. Entonces este truco es que ni lo huelen, vamos, ni lo olfatean. Digamos que hace otro backspin manual, ¿no? Lo acompaña con la mano, no hace el típico de tirarlo para atrás. Y ahora vamos a ver el mismo truco que acabo de explicar, el de hacer el scratch para ponerlo a contrapalo. Lo va a realizar ahora con el CDJ de la derecha. No sé si antes ha sido con el de la izquierda. Vamos a ver cómo lo realiza ahora, a ver si ahora le encaja. Veis que hace un pequeño scratch, es un scratch súper leve,
pero esta vez sí le ha encajado mejor, le ha encajado casi, luego lo ha ajustado, lo ha terminado de ajustar, pero este le ha quedado mucho mejor que el anterior. Atentos que va a realizar otra vez el truquito del scratch para ponerlo a contrapalo. Vamos a ver, ahora lo realiza con el CDJ de su izquierda. Dependiendo del plato donde esté, pues si está en este lado lo hace así, si está en el otro lado pues metes la mano y haces chac chac. Y ya está, no te arriesgas con la mano a lo mejor izquierda, que es un poco más inútil, pues realizarlo, porque entonces entre que el truco, digamos, es un poco complicadete, no es muy complicado, es de los trucos, digamos, más fáciles de conseguir, pero claro, necesitas practicarlo. Entonces, pues si lo encima lo realizas con la mano, digamos, que tienes más inútil, pues el truco es un poquillo más difícil. Entonces, vemos ahí como lo mete en contrapalo, veis que es un ligero scratch justo al ritmo en el que llevas los BPM, haces fu y lo sueltas y ya se mete a contrapalo, ¿no? ¿Veis? Que está ahora el bombo tum. ¿Veis? Este le ha salido perfecto, no ha tenido casi que corregir. Y ahí hace un backspin otra vez, bueno, un backspin, un reverse acompañándolo con la mano. Bueno, por el momento llevamos 30 y pico minutos de la sesión y los platos no los ha tocado, no ha puesto ningún disco. No sé si es que a lo mejor antes pinchaba alguien con los platos y los tenían ahí puestos. Supongo que si es un set que ha realizado en una radio de Colombia, no se habrá llevado los vinilos, evidentemente. Si vais a pinchar, a hacer un tour por allí pinchando con CDJ, no te va a llevar la maleta de los vinilos. Entonces supongo que aunque los platos están puestos, no los va a usar, ¿no? Le han puesto 2 CDJ, supongo que en el estudio a lo mejor no tendrían 3, porque él siempre pincha con 3. Ahora atentos que va a volver a realizar el truquito de ponerlo a contrapalo. Lo que pasa es que como he dicho antes, el audio va un poquito atrasado. Al principio ha empezado un poco, pero ya lleva bastante retraso, por lo menos 1 milisegundo o 2 milisegundos. ¿Veis? Se oye primero el audio. Se oye cuando hace el truquito y luego se ve la mano hacerlo. Entonces, bueno, podían haber ajustado los que han montado el vídeo, podían haber ajustado mejor el audio, que yo sé que es un trabajo porque a mí me ha pasado, que tú ajustas al principio y conforme la sesión va avanzando, pues se va perdiendo y llega un momento en el que el audio y el vídeo se desacoplan y tienes que volver a reajustarlo. Bueno, y hasta aquí el análisis de DJ Pepo. La sesión dura 1 hora y larga, entonces no vamos a analizar toda la sesión porque ya es un poco más de lo mismo, pinchando con 2 CDJ, efectos, y con esto podéis ver un pequeño resumen de los trucos que realiza DJ Pepo, ¿no? De los trucos que lleva realizando pues toda la vida y que lo ha ido perfeccionando con los años. Y como veis, pues para el que no lo conozca, que sea pues digamos de fuera de España, porque en España lo conoce Tokiski, el que sea de fuera de España y no lo conozca, pues bueno, aquí tenéis un exponente español, digamos de los más conocidos, digamos de las leyendas españolas, ¿no? De los que llevan más tiempo, de los que empezaron y de los que han creado las bases del techno y del pinchar en este país. Y nada, que espero que os haya molado el análisis, que si es así, pues ya sabéis, dale muchos likes, que si os gusta DJ Pepo, pues me lo pongáis en los comentarios, si no os gusta me lo ponéis también, que lo compartáis con vuestros 6 colegas. Que os suscribáis, que es gratuito, le dais suscribirse y ya te informa cuando subo vídeo. Y nada, sus colegas, que nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.